ponga como título: el tiempo se está acabando. Vilmita empezó a orar hoy, esta noche temprano. Siempre faltando un cuarto para las 7, pues empezamos a orar. Y ella estaba haciendo memoria de lo que ha venido ocurriendo y el tsunami que no puede ser ajeno a nosotros. Ahora, esto ocurrió lejos, muy lejos. Es triste, pero algunos solo decimos de palabra es triste, pero en realidad, ¿cuánta tristeza tenemos? Hay más de 300 muertos. Yo no pensé que fueran a haber tantos. Y pues en la mañana, cuando lo primero que hice fue ver noticias y habían 300 y algo, y me quedé asombrado, puesto que ya esto es mucha gente. Yo sé que en el mundo diariamente, todos los días, fallece gente, todos los días, así como también nace gente. Aunque cada vez nacen menos, porque la gente tiende a no dar a luz o engendrar como antes se hacía. Pero aún así, el número de personas sigue multiplicándose, pero mucha gente también a ese ritmo sigue falleciendo, sea por muertes naturales, o por accidente, o por anomalías, en este caso pues por la naturaleza. Y pues hubo un terremoto. Ese terremoto a 10 kilómetros de profundidad pues ocasionó lo que conocemos como un sismo, un tsunami. El tsunami pues obviamente tiende a que el agua retroceda y ella vuelve y ya entra con fuerza y levanta olas. Levantó olas de 1 metro y de 1,5 metros. Cuando leí esa noticia, pues yo dije, bueno, gracias a Dios no son tan altas. Pues imagínate, mató a más de 300 personas. Y es más que suficiente para hacer daño. ¿Por qué está ocurriendo esto? Usted dirá, eso solo ocurre por allá. No solo por allá, lastimosamente pues va a ocurrir en todas partes. Está ocurriendo en un sector que se llama como el Anillo de Fuego, se conoce como el Anillo de Fuego. Toma toda la franja del Pacífico, tanto en Asia como en América. Y en América pues desde Canadá hasta en Estados Unidos, la ciudad de San Francisco hacia abajo, toma Los Ángeles, baja a México, de México pues coge Centroamérica, y los países de Centroamérica son muy pequeñitos, sería imposible no verse afectados. De Centroamérica pues baja ahí está Panamá y toca toda nuestra parte de Colombia, como lo que es Chocó, el Valle y Nariño. Hacia abajo pues llega a Ecuador, y en Ecuador hacia abajo pues toma lo que es Chile, y Chile pues es todo Pacífico. Así que todo esto ha estado temblando desde América hasta Asia. Está bien, eso lo sabemos. Yo me imagino que usted está muy enterado porque ve noticias. Yo en el mes de agosto me acuerdo que a los del grupo que tengo de la iglesia en WhatsApp les envié solo un informe de meteorología donde habían más de 100 sismos en el mes de agosto. ¿De qué fecha? Entre el 19 de agosto y el 21 de agosto. 100 sismos en el mundo. Del 21 de agosto para acá ya no tendríamos 100 sismos. Como usted se podrá imaginar, son miles. O sea, la tierra literalmente se está moviendo. Y déjeme decirles que muchos están muy tranquilos. Usted dirá, ¿y es para preocuparnos? Mire, en el Señor no. La verdad no. Y ese no significa que nosotros tengamos que ignorar lo que está ocurriendo. No lo podemos ignorar. Para mí es imposible ya ignorar todas estas cosas. Eso no quiere decir que me tenga que preocupar. Pero lo que yo veo en el mundo, cuando digo los del mundo,
los que no conocen la palabra de Dios y no tienen relación con Dios, déjenme decirles que ellos no están preocupados, no porque confíen en Dios, sino porque no conocen y porque no creen. Y al que no conoce y al que no cree, por lo general, cuando llega el momento de creer es cuando sucede y es demasiado tarde. Jesús no quiere que eso ocurra con su iglesia. Quiere que nosotros estemos repitiendo lo que vamos a hablar esta noche. Hay un predicador con el cual estaba, que yo escuchaba o lo ponían mis padres y tuve la oportunidad de escuchar, llamado G.J. Ávila. Hace muchos años este anciano predicaba: Cristo viene, Cristo viene. Y él decía: aleluya, Cristo viene. Y su forma de predicar, bastante especial, decía: Cristo viene. Pero en la época de él era especial porque no se podía hablar con tanta autoridad como lo podemos hacer ahora por lo que está ocurriendo bajo nuestra época. Y quiero que vayamos a la palabra, ya que el tiempo se está acabando. Vaya al libro de Lucas capítulo 21, si es tan amable. Verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, el templo en Jerusalén, y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús, que no sea destruida. Entonces Jesús en este caso está diciendo: ustedes ven este templo tan bonito, están vanidosos porque está hermoso y tiene piedras lindas, pero más yo les digo que no quedará una piedra sobre piedra. Y esto obviamente no gustaba. Ahora, no se refería al fin de los tiempos. Usted conoce bien que esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 un general romano llamado Tito pues entró y destruyó lo que conocemos como el templo de Israel. Y lo único que queda, el único recuerdo pues es lo que usted conoce como el muro de los lamentos, que es el muro de la parte occidental de ese templo, el cual Jesús miraba y todos están mirando diciendo: wow, es increíble. Ok, ese templo, el cual fue pues profetizado, predestinado hace mucho tiempo. ¿Cuál es la historia breve? La historia es así. En la carta de Daniel, el profeta Daniel, Dios le manda un mensaje con el ángel Gabriel. Usted puede encontrar esto, le animo a que lo lea en su casa y lo estudie. Y en Daniel capítulo 9, en el versículo 24 en adelante, le trae una visión sobre las 70 semanas que le esperan a Israel. Y eso equivale, dice, una semana equivale a 7 años según la palabra en el libro de Levítico. Entonces le dice: conocemos la historia de que primero fue construido el primer templo, una promesa que Dios le hizo al rey David y lo cumplió con su hijo Salomón. Así que Salomón construyó lo que para Israel fue el primer templo. Ese templo luego fue destruido. Ese templo fue el más majestuoso que ha habido. No sé si el tercer templo alcance a ser igual que el primer templo. Y yo en lo personal pues creo que no. ¿Por qué? Porque la cantidad de oro que dice la palabra que se utilizó, la cantidad de oro fueron toneladas. Así que dudo de que ahora hayan toneladas y que Israel disponga de toneladas para construir el tercer templo. La verdad tampoco es tan relevante. Pero lo que la palabra enseña es que llevaban toneladas y toneladas, y David acumuló toneladas de oro para que Salomón construyera su templo. Esto fue parte del cumplimiento. Luego está un personaje, Daniel. Es esclavo bajo el imperio persa. Dios viene y le habla y le dice: mira, ya el primer templo pasó, los voy a dejar que salgan y regresen a Israel, y van a construir su segundo templo.
lo que hoy conocemos como solo que queda ese murito, el muro de los lamentos. Y dice la escritura en Daniel capítulo 9 que desde la salida de la orden del rey para construir el templo habrán 7 semanas, que equivale a 49 años, solo desde la orden para la construcción. Pero cuando lo construyan, sumarán desde la construcción del templo, segundo templo, al la muerte del Mesías príncipe, o sea, cuando muera Jesús, pasarán 62 semanas. Entonces primero habla de 7 semanas, luego habla de 62 semanas. Las primeras 7 semanas equivale a 49 años. El segundo periodo de 62 semanas equivale a 434 años, ¿cierto? Que son 62 por 7. Sumado va a 69 semanas, que usted encuentra en el libro de Daniel como la visión de las 70 semanas. Usted dirá, pastor, hoy no entiendo, estoy perdido. Venga los miércoles. ¿Ok? Aún así, hasta la muerte del Mesías príncipe, sumado la orden del rey Darío persa a la muerte de Jesús, han pasado 483 años. Son 69 semanas. 7 y 62, 69. Y después de Jesús quedó pendiente el cumplimiento de una semana. 7 años. Han pasado 2000 años y esa semana no ha comenzado. La pregunta de oro es, entonces, ¿cuándo comenzará la que conocemos como semana 70 o 70ª semana? Porque la Biblia habla de increíbles cosas y ahí vamos a comenzar. Jesús dice del templo: en cuanto a estas cosas, verso 6, que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Entonces Roma destruyó el templo en el año 70 y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Entonces él les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en el tiempo del fin. ¿Muchos qué? Muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahora me llama la atención, yo por acá copié solo unos datos que creo que nos sirven y les voy a hablar de la fecha de hoy. Me puse a mirar cuáles son los Cristos. Pues sorpréndase, en la tierra hay muchos Cristos. Por lo general nosotros pues somos colombianos, estamos pendientes solo de Colombia, el mexicano solo de México y así sucesivamente. Pero cuando usted empieza a investigar se sorprenderá que hay muchos que dicen ser Jesús o que dicen ser el Cristo, que significa pues el ungido de Dios, con énfasis a ser el Mesías. Entonces estaba mirando y vi que hay uno que se llama Vissarion, está en Siberia. Y este hombre pues en Siberia dice que es el Cristo. Y sorpréndase, lo siguen muchas personas y celebran la Navidad el 14 de enero, es el día del nacimiento de Vissarion. Así que en la actualidad hay muchos que se dicen ser el Cristo. Estaba mirando y en Brasil hay otro que se llama Henri Cristo. Y a este también le siguen muchos. Este me sorprende porque se llama Apolo Kiloboy. Kiloboy es de Filipinas. ¿Y cuántos fieles tiene? No tiene 100,000, 200,000, sino que tiene 6 millones de fieles siguiendo a un falso Cristo. Todo esto o porque no se conoce la palabra o por la dureza del corazón hace que la verdad no brille en él. Tiene una flota de helicópteros
tiene universidad y tiene un canal de televisión. Este es Apolo Kiloboy. Hay otro pues que no tiene tanto, se llama Jesús Matayoshi y es de Japón. Ahora el sueño de él es ser el primer ministro japonés y luego ser secretario general de la ONU. Obviamente pues a través de todo esto, a través de poder político, poder influenciar y cambiar y reformar el mundo. Ese es su sueño. Tiene unos cientos que ya han votado por él. Pues 6,000 personas exactamente votaron en las últimas elecciones en Japón por Jesús Matayoshi. Ok. Luego hay otro que se llama Bupete Chibase. Él es de Zambia. Este apenas está empezando. Maneja un taxi sin licencia. Solo tiene 2 apóstoles y está buscando los otros 10 que están perdidos. Y él dice que pues maneja un taxi y tiene un trabajo a la época humilde, así como Jesús pues tenía un trabajo humilde que era carpintero. Y yo no sé qué tanto conocerá, pero hace 2000 años ser carpintero no era tan humilde. Bueno, llamémoslo entre comillas humilde, que es, le dan el adjetivo como de que fuera de pobreza, y no es así. Solo tiene 2 apóstoles que van a las plazas y a convencer y hablar de este hombre. ¿Para qué? Pues para que crean, porque él es el Cristo. Ahora me puse a leer un poco de él, de su biografía, y la esposa, cuando él empezó a decir que era el Cristo, pues le hizo ir a psiquiatría. La esposa no lo sigue, y entonces pues obviamente él tiene mucho conflicto con su esposa. Pero imagínate, no lo sigue la esposa, pero sí encontró 2 apóstoles que le siguieron. Ok, usted puede estudiar y va a encontrar que hay muchos. Hace unos añitos había uno que se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Este tuvo varias esposas, mucho conflicto con ellos. Salió de una iglesia similar a esta, una iglesia cristiana, y montó un movimiento que se llama Creciendo en Gracia, y los puso a todos sus seguidores a crecer en desgracia. De hecho, a todos los hizo marcar en su brazo, tanto izquierdo como derecho, pues en un lado colocó 666 y en el otro lado les marcó con la SSS. La S para él significaba salvo, siempre salvo, y el 666 para decir que ya no tenían referencia, como creían en Jesús, en José de Jesús Miranda, creían en él, entonces ya eran solo salvos y ya el poder de la bestia no tenía poder en ellos, y todos se tatuaron. Esto empezó en Guatemala e invadió. En Estados Unidos hay seguidores, y Colombia, como no falta, pues también los tuvo. Y él dijo: yo nunca moriré, ya vine y vine pues para quedarme hasta que se tenga que cumplir lo que tenga que ocurrir. Y no sé si usted sabe la historia de este hombre. Murió de cáncer, se lo comió un y se fue. Y pues parece que había mucho seguidor por ahí suelto, y para no dejarlos tan sueltos, entonces la esposa de este hombre dijo que ya era ella Jesús. Y apareció una pancarta aquí en la avenida, la autopista, una vez, de una mujer, era ella. Y uno dirá: pues qué tremendo, ¿ahora quién le creerá? Pues resulta que hay mucho paisa que dice: entonces ella es Jesús. Ya sé. Dice la palabra, Lucas 21, verso 9: cuando oigan de guerras y sediciones, no os alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, como lo que está ocurriendo ahora. Habrá terror y grandes señales del cielo. Y es sorprendente, si usted solo entra a una red social, a
a una aplicación como YouTube y encuentra toda clase de videos de todas las cosas que ocurren, tanto de sonidos como figuras y como movimientos en las nubes. Todo cuanto fenómeno hay posible está ocurriendo, tanto que ya la gente se está acostumbrando. Señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Ahí cambia el contexto. Está hablando Jesús. Y os perseguirán, os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de Jesús, o sea, por causa del nombre de Él. Y esto será ocasión para dar testimonio. Por poner en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y es muy normal, pues en Israel todo judío que crea en Jesucristo y se declare seguidor de Jesús, se declare cristiano, pues la gente hace un funeral simbólico y papá y mamá le entierran, literal. Le entierran, o sea, guardan objetos en su ataúd y le entierran, y si lo ven nunca más le vuelven a hablar. ¿Por qué? Pues porque creyó en Jesús y ellos como judíos pues no deben creer en Jesús, porque la promesa para ellos es todavía esperar al Mesías que ya vino, pero que nunca vieron y no conocieron. Entonces, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y usted hace parte de una generación tan increíble que solo se la ha estado pasando viendo los eclipses que no había ocurrido durante todo el siglo XXI. Y todos los eclipses, tanto de luna roja como de luna azul, ahora pues están ocurriendo delante de nuestros ojos, y para nosotros ya es normal. Hay un eclipse, normal. Esto es como que fuera cualquier cosa. En las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, como ocurrió ayer. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad la higuera y los árboles. Verso 29. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ese mirar la higuera, pues en la carta de Oseas le llama a Israel la higuera. Así también vosotros, cuando vean suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en el 2012 me acuerdo que hicieron una película y dijeron esto se va a acabar, y la gente tenía hasta miedo. Regresemos un poco atrás. En el año 2000, en el año 99, pues todo el mundo tenía miedo de que cambiara el siglo. No sé si usted se acuerda, aquí no hay nadie tan niño. Y del 99 al 2000 la gente tenía hasta miedo. Yo me acuerdo que hubo unos que preguntaron: pastor, ¿y hay que temer? Y el problema es que la gente no conoce las señales o las ignora. Ahora, la tierra se está moviendo. Hay rumores de guerra. Pues actualmente nuestro país tiene un rumor ya de guerra con el vecino, porque sea que ellos invadan, o sea porque nosotros salgamos a defender el territorio, sea lo que sea, hay un rumor de guerra. Ojalá no ocurra esto, pero hay rumores de guerra todo el tiempo. Corea del Norte no se quiere desarmar. Ha dicho su embajador delante de las Naciones Unidas, porque no confían en Estados Unidos, porque no sabe si Estados Unidos se aproveche de la situación y le ataque. Así que todos tienen miedo. Tenemos bombas con un poder tan letal como nunca lo habíamos tenido en toda la humanidad.
Estados Unidos tiene miles de ojivas nucleares. Rusia tiene miles de ojivas nucleares. Le sigue China, también India, también un país como Pakistán. Hay muchas naciones que tienen esto. Israel, la nación de Israel, tiene también ojivas nucleares. Ha amenazado, es una nación tan pequeñita. ¿Qué tan pequeñita es? Para que usted visualice esto. Porque usted dirá, esto es un problema ya de tierras. No, esto no es de tierras. Esto es un problema de Isaac con Ismael. Nuestro departamento Antioquia tiene una extensión en territorio de un poquito más de 60,000 metros cuadrados. La nación de Israel tiene algo de 20,000 kilómetros cuadrados. O sea que la tercera parte de nuestro solo departamento. Quiere decir que si se traen a Israel, Colombia queda gigante. ¿Sabían ustedes eso o no? Entonces, eso es una nación. Una nación en la cual Colombia no le llega ni a los tobillos, como se dice. ¿El por qué? Porque Dios le ha placido bendecir a esa nación. ¿Qué es esa nación? Nació así. Tomó un hombre de una región que se llama Ur, que quedaba en ¿dónde? Lo que conocemos como Irak. Y de allá trajo a Abraham y le dijo: Abraham, yo soy tu Dios y de ti haré un pueblo. Usted sabe muy bien que Abraham se demoró, pero engendró a Isaac. De Isaac entonces vino Jacob, que era usurpador, y Dios luego lo bendijo porque peleó por su bendición y le dio por nombre Israel. Entonces Israel, Jacob, pues tuvo descendencia, de los cuales vinieron 12 tribus. Y las 12 tribus pues fueron creciendo, pero luego fueron esclavizadas por el temor de los egipcios. 430 años después, por el clamor del Israel, Dios les envía un libertador llamado Moisés. Moisés los guía hacia la tierra con una promesa. Es una tierra que fluirá leche y miel, lo que conocemos como la tierra de Canaán. Y les dice: esa tierra tendrán que pelear por ella, pero esa es mi promesa. Y esa tierra hasta hoy ha sido luchada. Y esa nación tan pequeñita, con 20,000 metros cuadrados, tiene un poder armamentístico para pelear por ella con todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo? ¿Toda la vida? No, hoy. Cuando la Biblia dice: Israel peleará contra las naciones. Por eso el espíritu antisemita, el espíritu que se levanta hoy en día, es contra Israel. ¿Para qué? Para que la destruyan, pero por cumplimiento de la palabra. Y esto es lo que tienen ellos en mente. Antes de que algo vuelva a ocurrir igual al año 39 al 45, primero accionamos las ojivas nucleares, pero nadie más poseerá la tierra que Dios nos prometió. Y la gente ve las noticias y no está comparando realmente a qué tiempo pertenece esto. Ese Israel no ha existido nunca, solo hasta el día de hoy. Entonces dice Daniel: después de que derriben, después del segundo templo vendrá un tercer templo. ¿Cuál tercer templo? El que será construido en la semana 70 o la 70ª semana que quedó faltando. ¿Recuerdan esto? Primero fueron 69 semanas, 483 años, hasta que Jesús murió. Pero cuando llegue el momento de la semana 70, construirán el templo. Y cuando construyan el templo, antes de construir el templo, empezarán a hablar de paz y seguridad. Paz y seguridad. Y déjenme decirles que nunca en ninguna era se hablaba de paz y seguridad como hasta ahora. La necesidad de que haya paz y seguridad en Israel a través de un acuerdo político de paz entre israelitas y palestinos. Palestinos que no han existido como nación, era una región, y ahora bajo el dominio de las Naciones Unidas quieren atribuirles a ellos como el título de nación, que no son ninguna nación, son solo árabes. Son egipcios, pueden ser afganos, jordanos, turcos metidos ahí. No tienen su propia idiosincrasia, sus propias costumbres, son árabes. Pero ahora sí tienen el auspicio de las Naciones Unidas
que esto es dominado por el mismo Satanás, para que los tiempos estén cercanos, para poder decirles hoy, todos los pastores que hablemos esto, para que le puedan decir a todos los miembros de sus congregaciones: ustedes hacen parte de la última generación. ¿Qué tan listo está entonces para partir con el Señor? Una cosa es que usted carezca de información y diga: está bien, yo vivo tranquilo. Pero otra cosa es, conociendo la palabra de Dios, y vivir como si no fuera a pasar nada. ¿Qué pasaría si en Colombia entonces nos ataca un terremoto, luego viene un tsunami, y encima de esto le da por Maduro invadir? ¿Sabe cómo estarían nuestras iglesias? Colapsadas. Ahora dice la escritura que viene el día malo de Jehová. En el libro de Amós, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice el profeta: ay de aquellos que anhelen ver el día malo de Jehová. Sí, yo sé que hay personas que dicen: me gustaría ver cómo será todo eso. Pero la Biblia dice: hay de aquellos que desean ver el día malo de Jehová. Porque el día malo de Jehová es malo y no es bueno. Esta semana estaba mirando la palabra, como Dios ponía en mi corazón que la iglesia del Señor, ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿Israel? No me refiero a Israel. La iglesia del Señor, la que se levantó, no estuvo en las primeras 69 semanas. Yo puedo decir como pastor que tal vez nosotros, Dios es bueno y poderoso, y su diestra, como cantábamos hoy, la diestra de Dios, o sea su mano derecha, la diestra de Hashem, es poderosa y nos va a librar. Es verdad. Pero en realidad dice: no anhelen ver el día malo, porque durante las primeras 69 semanas la iglesia del Señor no estuvo, ni siquiera existió. Después, cuando la iglesia fue formada, empezamos. Dios ha prometido algo para la iglesia, y esto concierne a la iglesia. 1 Corintios capítulo 15. Verso 50 en adelante: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que todos, para usted heredar el reino de Dios, tiene que morir y luego ser transformado. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la muerte. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vaya por favor a 1 Tesalonicenses. Y en el capítulo 4, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen o los que están muertos. ¿Quiénes son los que duermen o los que están muertos? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron antes.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Y se los voy a resumir. Está diciendo, viene un tiempo ahorita donde todas las personas mueren. Ellas tienen que ser transformadas. Los que quedamos pues seremos también arrebatados. Y dice, cuando seamos arrebatados, pues tendremos un regalo. Este regalo es ir con el Señor. La Biblia describe también en la carta de 2 de Corintios este evento, este tiempo, como las bodas del Cordero. Allí es donde vamos a dar cuenta a Dios. Y estas personas, ¿cuáles? Todas las personas de la tierra, no. Dice la escritura, Juan 1:12, a los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo estoy hablando en este momento de los hijos de Dios. ¿Todos los de la tierra son hijos de Dios? No. ¿Todo el que viene a Semilla de Fe es hijo de Dios? Yo creo que no. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Hijos de Dios son aquellos que creen y le reciben. Hay gente que escucha los sermones, pone radio, pone televisión, pero no le cree y no le recibe. Habla de Jesús, tan lindo Jesús, tan bello Jesús, pero realmente de su boca no habla Jesús. Como dice Efesios capítulo 5 verso 18, tampoco quieren resplandecer y no son luz como Jesús es. En el libro de Juan dijo Jesús, espero que resplandezcan, porque Dios los ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Así que algunos no han sido sacados de las tinieblas a la luz, pero en tinieblas pueden ir a una iglesia. Es válido, esto puede pasar. Es lo que conocemos como una persona religiosa. La persona puede estar en las tinieblas y estar cantando. Dice, pastor, pero es imposible, ¿cómo va a levantar las manos? Porque la persona puede estar engañada. La Biblia dice en la carta de 2 de Corintios, en el capítulo 4, que Satanás, aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, entenebrece, nubla los sentidos de los hombres. ¿Para qué? Para que crean y vayan detrás de sus concupiscencias o de sus malos pensamientos y en la vanidad de su carne. O sea, solo deseando y deseando y deseando, cuando no miran que realmente todo esto es pura vanidad y no trae provecho. Entonces el Dios del mundo les ciega. Y una vez les enceguece, hace que ellos crean que son hijos de Dios. El problema es que cuando tengan la oportunidad de ser llamados a brillar, no brillan. Esta promesa es solo para los hijos de Dios, que no anhelamos ver el día malo, según el profeta Amós. Y si no anhelamos ver el día malo, cuando nunca la iglesia no lo ha visto, en 69 semanas que ocurrieron, ni nada de eso, no ha estado. Entonces, para la 70ª semana, Dios toma a la iglesia, se lleva a su iglesia. Ocurre que mientras ese periodo de la semana o la última semana o la 70ª semana, durante ese periodo de 7 años, mientras tanto aquí en la tierra la gente está celebrando, se ha ido lo único que estorbaba. Era esa cantidad de cristianitos que se le oponían a la libertad realmente de género. Son los únicos que se oponen a que realmente le enseñen a los niños el que ya acepten al niño homosexual desde pequeño. Esta semana vi una noticia de un actor español que trabajó en una novela mexicana, que a sus 45 años dejó de ser actor y se convirtió en actriz. Y le dijeron que qué pasó. Y él dijo, no, yo siempre fui una niña. Y yo en el fondo quería ser una niña, y a los 45 años dijo, pues ya nomás me cansé de ser niño y voy a ser niña. Y es una linda niña. Bueno, no es tan linda. Salió una novela. ¿Vieron la noticia? Y, por Dios. Ok. Lo que pasa es que mientras el pastor lee la Biblia, ustedes, o mientras ven noticias, ustedes están leyendo la Biblia. Ya, está bien, es por eso. Está bien. Este actor salió por ahí inclusive en El Señor de los Cielos o algo así, en una novela de esas.
y pues ya no es actor sino actriz. Y ella es una mujer y tiene ya 2 años de proceso de operaciones y todo esto. La gente se preguntaba, ¿y dónde estará ese actor que se desapareció? Pues porque ya va a ser actriz y no de reparto. Ok, entonces se irá a la iglesia que estorba todo esto. Y el que a todas las citaba, ¿han leído Isaías capítulo 5 verso 20? Hay un tiempo en el cual ahorita a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Pues cuando la iglesia sea quitada, entonces a lo malo le llamarán bueno y ya no será malo. Todo es bueno. Me puse a escuchar hace poquito el punto de vista de un satanista. Y él dice, miren, la gente, yo adoro al diablo, pero no el diablo de los cristianos. Ese es malo. Yo adoro a un ser que es bueno. ¿Qué es bueno para él? Un ser pues que no le dice no. Sea homosexual o sea lo que sea, tiene el beneplácito de él. Si tomas aquello, pues tienes ligereza y tienes astucia, aunque tomes aquello que no es tuyo. Robar ya no es malo y el pecado no existe. No hay infierno para mí y hay promesas de bendición. Y tienen seguidores así y cada vez crecen y crecen y crecen y crecen. Y nosotros creemos que satanista es solo aquel que escucha rock, metal y está pintado de negro y uñas negras y se la pasa caminando así. Pero en realidad no. Son personas comunes y corrientes. Tanto es que más bien la misión de ellos, pues Satanás les da poder y empiezan a crecer en poder y les da unción, lo mismo que hace el Señor. Así que les da poder y lo envían a iglesias y estos se hacen bautizar como mañana. Pero obviamente aquí no hay ningún satánico. Si lo hay y me doy cuenta, lo dejo ir por el río. Entonces, y se hacen bautizar, entran y maldicen, y la misión es hasta acabar las congregaciones cristianas. Hay mujeres de estas que están en esos grupos que tienen la misión para hacer caer a los ministros. En ellas está el espíritu de Jezabel, que era de parte de la reina de los sirios, que era de parte para caer a los profetas. Entonces se manifiesta y ella va y se le desnuda y a cuanto ministro ve y le coquetea, y la misión es tumbarles. Ahora también van creciendo en poder y tienen poder de hipnotismo. Hipnotizan al que canta, hipnotizan al que alaba. Y yo les recuerdo una historia. Había un hombre en una ocasión que dice que le enviaron a tumbar una iglesia. Y esa iglesia, él dice que tenía un récord de yo no sé cuántas iglesias ya tumbadas. Pero entró una iglesia especial y esto fue clave. Uno, que cuando estaba un joven cantando, él nunca se le olvida que estaba cantando cuán grande es él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y este hombre estaba cantando de una forma tan entonada, tan linda y tan metido con el Señor en su presencia, que él no pudo hacer nada. Se sintió atado. Él cuenta en su testimonio que entonces, al no poder lograr nada, él fue atormentado por demonios que le chuzaban su piel porque no había logrado su misión. Eso trató de hacer y no pudo. Él cayó en cuenta de que había un poder superior, el cual existía, pero nunca alguien le había presentado. Lo enviaron a otro lugar donde había 2 mujeres en la puerta. Y cuando él iba a entrar, eran 2 mujeres del grupo de intercesión orando. Y una de ellas le dijo: bienvenido, Dios le bendiga, hermano. Y cuando él fue a entrar no pudo, porque ellas tenían la práctica de estar siempre orando. Y la siguiente oración: Padre, evita toda aquella persona que quiera hacer el mal. Porque no todas las personas vienen a estos lugares a escuchar la palabra. Hay personas que vienen a conseguir novia o esposa. ¿Por qué? Porque me han dicho que las de allá son fieles.
aunque yo no tenga la necesidad de cambiar. Entonces vienen a buscar, y algunos no vienen a buscar novia o esposa o esposo, sino el bolso ajeno. Cuando uno les dice cierren los ojos, pero se vale cuidar el bolso, porque hay algunas personas que cierran los ojos y un momento, ay pastor, ahora sí creo en el rapto. Desapareció el bolso con celular y todo. Estábamos comenzando la iglesia en el edificio, hace 10 años, esta historia, hace 10 años, en el Intermédicas, donde nació, ¿se acuerda? Y estando allá, a mi esposa le ocurrió el rapto del celular. Se acercó a final del culto, estábamos pasando por unas económicas, y se acerca y remató con esto: amor, sí, me robaron el celular. Y yo, ¿en dónde? Edgar, aquí no he salido de la iglesia. Y yo, no lo puedo creer. O sea, que se lo roben a uno en cualquier parte, en el bus, donde sea, pero en la iglesia ocurrió. Obviamente nos enteramos luego quién fue, pero esas cosas ocurren. No todas las personas tienen la mejor intención. Ahora, creen que son luz y no son luz. La Biblia dice: aquellos que les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, ellos serán sacados. Y empezará la semana 70. Una vez empiece la semana 70, el cumplimiento de la semana 70, en esa semana ocurrirán grandes casos. Y usted dice: pastor, ¿cuán lejano está el cumplimiento de la semana 70? Esto se llama escatología, es muy largo, pero quiero resumirles algo. Entonces quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 16, y ahí vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de ¿dónde? ¿De dónde? Ahora les voy a resumir. El río Éufrates es un río especial, muy especial para la historia. ¿Qué tan especial es? Está el río Éufrates en la parte occidental, pero en la parte oriental hay un río que se conecta en el sur, que se llama el río Tigris. ¿Ok? Esos dos ríos, más otros dos que no recuerdo el nombre, bañaron y cruzaron lo que conocemos como el Edén. Por eso le digo que es muy especial. El Éufrates es un río largo que abarca un territorio de 3 países. ¿Cuáles 3 países? Irak, Siria y Turquía al norte. ¿Ok? Y la Biblia dice que el río Éufrates tiene que secarse. ¿Para qué? Pues para que vengan los gobiernos de Oriente. ¿Cuáles gobiernos de Oriente? Entonces aquí con esto quiero terminar, y por favor quiero que Semilla de Fe se concentre, porque esto es muy fácil para los que ven por internet. Ellos devuelven, atrasan y así, ¿sí o no? Pero nosotros no. Así que concéntrese los últimos 10 minutos antes de terminar. Dice que vienen unos reinos del oriente. Esos reinos del oriente Dios los va a guardar para el final, para Apocalipsis 16. Ahora, ¿cuáles gobiernos hay ahorita que esos reinos del oriente no se pueden manifestar? Entonces, según Ezequiel capítulo 38 y 39, la Biblia habla de que Togarma, Turquía, recuerden que son nombres que usa la Biblia de aquel entonces, que nosotros tenemos que ir a geografía y mirar los nombres actuales. Entonces, Turquía, Rusia e Irán, entonces ellos decidirán atacar a Israel, según Ezequiel 38 y según Ezequiel 39. Entonces Irán
irá a destruir a Israel y gloriosamente Israel destruirá a Irán. Recuerden que les dije que en 20.000 kilómetros cuadrados tienen el poder armamentístico para destruir a Irán, que creo que es más grande que nuestra Colombia. Aún así, destruirá a Irán y se levantará un príncipe fuerte, Gog, gobernando a Turquía y a las demás naciones unidas para ir a pelear contra Israel. Entonces Israel clamará a Jehová, el Dios de siempre, el mismo que clamó desde Abraham. Y a Dios le encanta esto, porque le gusta glorificarse. ¿Cuándo le gusta glorificarse? Cuando nosotros ya no tenemos más salida. Cuando acabamos con nuestros recursos y con nuestra fuerza, doblamos las rodillas y podemos decir: yo no puedo, no es con mis fuerzas. Ahí realmente es donde Dios se glorifica y dice: no es con tus fuerzas. Y tal vez le traiga una palabra que le dijo tal vez a Josafat, y le dijo: estad quietos, y yo pelearé por vosotros. Y dice la escritura en Ezequiel capítulo 39 que le dirá a Israel: estad quietos y ved la mano de Jehová, y cómo Dios destruye milagrosamente a esta Rusia. Dice, es increíble. Miren, lo que yo estoy hablando ahorita es lo que hablaba Daniel en su época, que para nosotros ahora es pasado, pero para Daniel era futuro. Dios le dijo a Daniel: Daniel, ven, estás de esclavo en el imperio, empezaste de esclavo con el imperio babilónico. Después del imperio babilónico viene el persa, ya estás con el persa. Pero sorpréndete, después del persa viene el griego. Para Daniel era futuro. Y no te preocupes, después del griego, según Daniel 10, viene el imperio romano. Y Daniel estaba asustado, viendo el futuro. Para nosotros es que pasado, y lo pueden investigar con el marro Google, porque la Biblia es fiel y digna. La palabra permanece. Es increíble. Algunos se burlaban de Daniel diciendo: oigan, a este que cuento de griego. Llegaron griegos y habla de los griegos y le compara con un animal, el leopardo, que era rápido, conquistador, pero también murió muy joven, a la edad de 33 años. Alejandro Magno. Y luego viene el imperio romano. Y dice, del imperio romano salta del capítulo 2 de Daniel al capítulo 8 para hablar de la gran bestia. ¿Cuál bestia? La gran bestia que viene otra vez nuevamente y germina como el imperio romano, pero ya no conquistando naciones a la fuerza y con armas, sino a través de poder religioso y político. Y tendrá su base, dice Daniel, tendrá su base en una ciudad conocida como la ciudad de las 7 colinas. Y el hermano Google le dice dónde. Las 7 colinas, y su identidad es, según Apocalipsis 17, 18 y 19, su identidad son los colores púrpura, escarlata, tiene un anillo de oro en la cual las naciones y todos los reyes de la tierra se postran y se lo besan. Y tiene un cáliz de oro con el cual se ha prostituido, por eso le llama la prostituta, la gran ramera. Ha prostituido y ha bebido y ha fornicado con los reyes de la tierra. Por eso me animé hoy a predicar esto, lo que hablamos los miércoles. Esa gran bestia. Pero dice la escritura, cuando se levante esa Rusia, Dios mismo la destruirá, porque Israel no tendrá con qué destruirla, ni cómo destruirla. Y cuando Dios se glorifique, ahí la iglesia, eso es en medio de la 70ª semana, ahí la iglesia no está. Israel empieza a clamar al Señor y van a creer en Jesús por primera vez en 2000 años. Por primera vez. Pero entonces se levanta un dominio y quedan los de Oriente. Nunca antes en la historia tenían la fuerza, pueden investigar. Ahora ellos mismos dicen, tenemos un ejército de 800 millones. Es el brazo armado más grande en el mundo. La Biblia dice que ¿cuántos pelearán? ¿800? No, solo 200 millones. Tienen para sostener esa fuerza armada 3 veces, 4 veces.
La Biblia dice: vendrán 200 millones y cruzarán. Entonces puedes investigar cómo es posible que crucen. Hace unos siglos, en la época de Marco Polo, entonces había una ruta entre China y el Éufrates, y llegaba hasta Siria, en fronteras con Israel, lo que conocemos como la ruta de la seda, donde comercializaban tanto chinos como mongoles. Ahí mataron a miles de personas, vendían esclavos, era la ruta de esclavos. Es una ruta larguísima que han abierto, no es que estén proyectos, han abierto, están pavimentando, y es una vía que están promocionando, la ruta de la seda. ¿Para qué? Para que puedan pasar desde China, que es lejos, hasta Siria. Qué casualidad. Y en todo el punto que pasa la línea de la ruta de la seda, por el río Éufrates, hoy 29 de septiembre del 2018 está seca y lista para pasar. Oh, gloria a Dios por su palabra. Dios es bueno, tiene control de los tiempos y hace como quiere, para enseñarnos a nosotros, uno, que temamos, que Dios tiene el control, que nos preparemos. Yo como pastor insisto a la iglesia a que no anhele ver el día malo y esperen más bien ver días buenos, el día bueno de Dios. Dios cuida a su iglesia. No hay nada más magnánimo en la tierra en este momento, más glorioso que la iglesia del Señor. Yo sé que hay personas que dicen: es que en la iglesia hay pastores que se han enriquecido, y hay personas que esto y lo otro, y mire esas propiedades que tienen, y mire cuánto engaño, y utilizan la tarima solo para hacer proselitismo, tanto énfasis con el dinero, a un proselitismo político, y hablan más de política y de influencia política que aún de la misma palabra. Es verdad, pero aún así, aunque los corazones de ellos no sean buenos, la iglesia del Señor es santa, tan limpia y tan pura, que el Señor de señores y el Rey de reyes la ha tomado, la ha elegido para casarse y desposarla con ella, para estar en las bodas del Cordero. Solo espera que nosotros, como partícipes, creyendo la palabra de Dios, podamos decirle: Señor, tenme en cuenta. Entonces se cumple Apocalipsis capítulo 22, que la iglesia dice: Señor, ven pronto, nosotros te estamos esperando, queremos tenerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Dios desea que usted confíe y descanse. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, lo que usted conoce como el Armagedón, que va a ocurrir en el valle de Megiddo. Para poder llegar a Megiddo, muy fácil esa ruta. Allá pelearán contra el Señor. Y uno de los grandes imperios, ese imperio del oriente, ¿sí o no? Los que están así, caminando por toda la ruta de la seda, tin, tililín, tililín, tililín. Oh, Dios les vencerá. Allá en este momento están cerradas las puertas a todo aquel que diga que es cristiano. Si ustedes vieran videos donde la gente llora cuando reciben una Biblia, la tienen que esconder. Allá la Biblia ni en celulares. Ellos sí pasan la prueba. Yo no creo que haya un cristiano de esos chinos que esté en Mateo 24, Mateo capítulo 10. Vaya a Mateo capítulo 10. Ahí voy a terminar. Más bien. No creo que haya uno de esos. Ahora, lo que voy a decir, por favor, no lo tome personal. Si tiene conflicto con esto, hable con Dios, perdone al pastor, ámelo. Aunque no me he caracterizado pues de tener palabras muy dulces que digamos. Aunque les digo a muchos que los quiero bastante y estoy feliz de verles.
Pero no es nada personal. Habiendo aclarado lo siguiente, leamos Mateo capítulo 10. Verso 27 en adelante. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Dónde? En público. No teman a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. ¿Quién? El asesino, el ladrón, el homicida. Dice, no le tema. No, ¿por qué? Lo único que puede es quitarle la vida. Dice, ¿cómo así? Entonces, ¿qué debo temer? Dice, no tenga temor de eso. Mire, Jesús sabe muy bien de qué hablamos. Abra su sentido en este momento, en los últimos 5 minutos. Es esto. Cuando Jesús habla esto, Él conoce el destino. Entonces está diciendo, no tengan temor. La persona se muere, ¿y qué pasa? La persona va, trasciende inmediatamente. No queda dormido el cuerpo. Cuando le están llorando, ay, pero ¿por qué si era tan bueno? Todo eso, mientras le llora y le movemos. ¿Sabe por qué Dios va a juzgar fuertemente a ese que embriaga a las naciones y se ha prostituido con todas las naciones? Que por 1600 años han dicho que Jesús es el Señor, y luego harán un acuerdo con aquel que va a gobernar, llamado el anticristo, el que Pablo le llama el inicuo, el hijo de perdición. Harán un acuerdo para decir, Cristo ya no es ese falso Mesías. Y le dice, ¿qué iglesia es esa? Ya están preparando el terreno. Por eso la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, no hace acuerdos, no adultera la palabra, no cree en el ecumenismo. Todos los caminos nos llevan a Roma. No, todos los caminos no son probables. Solo hay un camino. Jesús es el camino. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Entonces, esa iglesia en este momento que promueve el ecumenismo, no importa, sea bueno, usted no hay problema que crea en Buda, que crea en Krishna, que crea en el Dalai Lama, que crea en Mahoma, no importa, mientras usted no le haga daño a nadie. Hay gente que dice, yo no robo, no le hago mal a nadie. Y mi respuesta como pastor es, no se preocupe, que el reino de los cielos no es para gente buena, es para pecadores arrepentidos. El infierno es para gente buena que nunca se arrepintió. Y hay gente que no roba, no miente. Hay gente muy buena, muy buena. Conozco gente que no es cristiana, que tienen altos valores, no hacen nada, pero de no hacer nada creen que ellos son dignos de. Y en lo que opera en ellos es el orgullo, y por eso no buscan de Dios. Por eso no hay suficiente humildad en ellos para decir, necesito que Cristo more en mí. Pero cumplen con sus ritos. ¿Qué problema evangelizar a esas personas? Yo no necesito. Dios me habla, yo hablo con Dios todos los días desde la casa. Desde niña me enseñaron a hacer las novenas, y cargan unas cosas con sus bolitas y las llevan, y no ha podido entender. Esa misma doctrina les enseñó, ¿qué cosa? Les enseñó que después de que el familiar muriera, entonces ellos clamaran a las ánimas y a través de 9 días alcanzaran el favor de Dios. Cuando está escrito en la palabra que una vez la persona muera, después de esto va a juicio. Nadie tiene potestad sobre el espíritu del hombre, Eclesiastés 8. Nadie. Y el mismo destino para los hombres, el mismo destino para el animal, que una vez mueran al polvo. Entonces lo que nosotros lloramos y todo esto, esa persona va al otro lado y está viva, o con Cristo o sin Cristo, salvación o condenación. Y no importa que lo adornen, allá ya será juzgado, uno, por las leyes que Dios puso en el corazón, o sea, el hacer lo bueno o el hacer lo malo. Hebreos 10:16 dice, Dios colocó la ley suya en los corazones de los hombres, para que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le sea pecado, aunque no conozca el evangelio. Entonces
Dice, tienen temor de la muerte. Dice Jesús, no tengan temor de la muerte. Un hijo de Dios no debería tener temor a la muerte. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y encontramos una cantidad de cristianos que dicen, un temor porque me voy a morir. Dice, usted lo que tiene temor es de dejar a su esposa joven todavía, que venga y case otro. Tiene temor de dejar el carro, las propiedades. Usted lo que tiene, porque la Biblia dice, el Hijo de Dios, la iglesia, ven, dígale, ven Señor Jesús, ven pronto. Algunos no quieren, no prediquemos esto, ven Señor pronto. ¿Cómo le va a predicar a la iglesia que somos la última generación? Se pellizcan, no vuelven. ¿Saben por qué las iglesias no crecen como deberían crecer? Cuando las iglesias crecen mucho, ¿cuántos van donde usted va? Somos 2000, ay, gloria a Dios. Sí, escasez de palabra. Pellizquese. Hay mucha gente que están relajados. ¿Cuál es el mensaje? Crean que Dios los trajo para bendición. Todos son hijos del rey y toda la palabra es así, 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 así. Por eso ese mensaje de Juan capítulo 6, cuando voltea a Jesús y le dice, yo soy la única opción, coman de mí, beban de mí. ¿Y ustedes qué? Esto os ofende, dijo Jesús. Y contestaron unos, Señor, pues. Y lo abandonaron muchos de sus discípulos. Y voltea a sus 12 y les dice, ¿están ofendidos? No, Señor. No. Dura es esta palabra, pero aquí estamos. Vamos a escuchar. Pero muchos lo abandonaban. ¿Por qué? Porque predicar esto no es gustoso. Por eso lo hacemos los miércoles de estudio. Ahí la gente pregunta, debate, se llena el corazón y lo que sea. Pero ahí, pero los sábados no mortifique esto. Estaba orando esta mañana, Señor, ¿qué predico? Dice, predica esto. Hoy sábado, hoy. ¿Y quiénes irán? Yo estaba en la oficina esta tarde pensando, ¿quiénes vendrán a escuchar que el tiempo está cercano y que tuki que no esté tan relajado? Que sí, ha jugado mucho con el Señor, que a veces se relaja. Ay, pastor, yo veré cuando voy a la iglesia. A veces me gusta, a veces no. Qué rico que recuérdele de vez en cuando, el tiempo se está cerrando. Es hora de que tema, porque yo traeré toda obra a juicio, juzgaré a cada uno y daré conforme a lo que merezca. Termino ahí. Mateo 10. Verso 27. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz en público. 28. No teman a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quiénes son? Es ese. Algunos dicen Satanás. No es Satanás. ¿Cómo le va a decir que le tema a Satanás y luego le va a decir no tema a Satanás, resista al diablo y él huirá? Sería ilógico. Está hablando de sí mismo. Dice, no tenga temor del asesino, no le tenga temor al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenga temor de mí, que soy el único que puedo tomar su alma y llevarla al lugar que preparé para Satanás y sus ángeles. Pero irán personas que no creyeron, apáticos que estuvieron toda la vida y todo en culto así. Y dice, este no cree. No, yo le adoro en espíritu y en verdad. Entonces, verso 31. Así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice Apocalipsis 21:8. No les voy a decir que vayan porque les prometí esto. No quiero quedar como mentiroso. Apocalipsis 21:8. Es que uno continúa, esto no para. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, homicidas, fornicarios, adúlteros. ¿Está bien? Está ahí. Pero, y empieza con los cobardes. ¿A qué se refiere con los cobardes? A los que Jesús hace memoria ahí en Mateo capítulo 10. Dice, aquellos que no me confiesan. ¿Sabe por qué les decía ahorita? No es personal. En mi época, cuando asistía a la iglesia, yo hubiera querido tener un celular para cargar ahí la Biblia. Aquí tengo 2 versiones de la Biblia. Pero en esa época no me daba pena, porque camino a la iglesia había una jovencita que me gustaba. Y yo, no, me va a ver con Biblia en mano, no, va a pensar, ¿y este evangélico qué? Así que me conseguí una Biblia pequeñita que me la guardaba aquí en el bolsillo de atrás.
¿Para qué? Para complacer a mis padres de que cargue Biblia, véala. Y me decían, ¿cómo haces para ver? No, yo tengo vista 20/20 y puedo ver normal. Ya. Me echaba la Biblia acá, pero para que no me dijeran nada los sugieres que teníamos en la iglesia, faltando una cuadra para llegar, me sacaba la Biblia de acá y me la ponía aquí, ahí sí. Y llegaba a la iglesia y me decían, uy, chalarca con Biblia, pero muy pequeña. Sí, pero... Y yo me sabía un versículo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y entraba, se acababa el culto, la misma cosa, Biblia acá, una cuadra y media me la echaba acá, que no sea que me vieran. Y así viví mi vida. ¿Por qué? Pues porque la Biblia no se lee, qué pena que lo vean a uno. Hoy en día hay muchos que tienen la excusa y tienen celulares. Por eso les dije, no es personal, yo tengo la Biblia acá. Pero cuando viajo a predicar, ¿a dónde voy? No llevo el celular, llevo esto. Está muy desbaratado ya. Pero es una Biblia. Cuando paso migración me dicen, ¿y eso qué es? La Biblia. Oh, la Biblia. Solo es el hecho de decir la Biblia, aún pasando, haciendo la fila, hay gente que dice, lee la Biblia. Me puede hablar. Dios dispone las cosas. Y hay gente, cristianos, que son como agentes secretos. Tienen licencia para pasar de incógnito. Y algunos hasta para matar. Y la Biblia está ahí guardada. Vayan a la Biblia. Está fácil ahí. No, pastor, es que a mí me gusta porque se ve bien. Ahí tengo opciones, inclusive tengo el devocional, tengo esto. Miren, les voy a decir con todo respeto, algunos por pereza. Y quieren predicar y que Dios les revele, pero apunte celular. Usted dirá, pastor, usted no me conoce. Tiene toda la razón, yo no le conozco. No conozco su corazón, pero Dios sí. Dios sabe quién es quién. Dios sabe quiénes no se avergüenzan. Quiénes tal vez sí tienen la palabra en el celular y no se avergüenzan. Dios sabe. Es que el hecho de que la tengan en el celular no es sinónimo de vergüenza. No. No quiero ir allá. Yo no estoy diciendo que usted se avergüenza. Los que tienen la palabra, vuelvo y les digo, en la mía hay dos versiones. Cuando yo voy a una empresa a compartir la palabra de Dios, yo no me llevo esto, me llevo esta. Estoy acá en el celular y ahí comparto. A veces cuando estoy con el grupo de varones, a veces abro la Biblia ahí en el celular. Pero cuando voy como fuente de información para que Dios me hable, para hablarles a ustedes, no es el celular, es esto. Y para ir a la calle, que los demás me vean y que tengan una referencia, ese de ser cristiano, es este. Cuando salgo de la unidad y me subo al ascensor, hay gente que me ve con la Biblia y miran. ¿Será una Biblia? Pero hay algunos que la tienen todo el tiempo en el celular, que no hay opción de que le pregunten, ¿eres cristiano? Hay familia que se entera que es cristiano. El tiempo está cercano, mis hermanos. El tiempo se está acabando. Quedamos en continuación. Espero que Dios haya hablado a su corazón. Que usted quede con su corazón hoy como de, tengo que buscar de Él. Porque buscad de Jehová, la Biblia dice, mientras pueda Él ser hallado. Y este es el tiempo para pasar tiempo de comunión. Queremos invitarle para que se suscriban a cada una de nuestras redes sociales. No olviden que tenemos nuestro canal de YouTube como Semilla de Fe y tenemos nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Búscanos en los links que están en la descripción de este video y se suscriben a cada uno de ellos para que se mantengan edificados con cada uno de los mensajes de nuestros servicios y con reflexiones diarias. Bendiciones para todos.